webinar Selección de electroductos para instalaciones eléctricas. El ponente es mi compañero Jonathan González. Él tiene más de 7 años en Viticino, experiencia en servicio en campo, cursos y capacitaciones y, por supuesto, proyectos de electroducto. Adelante, Jonathan. Nuevamente, muchas gracias. Buenos días a todos. Y como ya lo comentaba mi compañero, la plática que vamos a tener el día de hoy se va a tratar sobre la selección de electroductos para instalaciones eléctricas. Y vamos a dar inicio a esta sesión. De manera de introducción, vamos a entrar un poco con lo que es el contexto de algunas tipologías o aplicaciones donde comúnmente podemos ver este tipo de soluciones de electroducto aplicados a nuestras instalaciones eléctricas. De manera general, podemos clasificar en unas 4 categorías lo que sería la aplicación de electroductos. Es decir, como número 1, servicio principal, un tramo largo de alimentador, distribución y vertical para edificios de gran altura. Son algunos de los ejemplos o aplicaciones donde comúnmente podemos ver soluciones de electroductos aplicados a lo que sería la parte de instalación eléctrica en la parte de distribución de baja tensión. Y bueno, vamos a empezar como en el primer punto. En este caso del servicio principal, comúnmente es un tramo corto, es decir, es un tramo o un servicio dedicado a una alta capacidad de conducción y podemos tener esta tipología del transformador de la subestación, el transformador general, hacia el tablero autosoportado general de toda la instalación eléctrica. Comúnmente, este tipo de aplicaciones tenemos solamente la solución en feeder, es decir, alimentador, no tendríamos ninguna caja de distribución en este corto tramo entre estos dos elementos que conforman nuestra instalación eléctrica. Pasando al siguiente caso, que sería el tramo largo de alimentación, de manera muy similar al punto anterior, es decir, aquí lo que buscamos es alimentar un bloque considerable de cargas o un gran bloque de carga, partiendo de un tablero autosoportado dentro de una subestación hasta otro punto lejano de nuestro mismo conjunto. Es decir, aquí vamos a dedicar un tramo totalmente feeder, un tramo sin salidas o derivaciones a lo largo de su trayecto, hasta el punto de entrega, donde vamos a tener una configuración similar a la que mostramos en la gráfica, donde tenemos un tablero principal con su interruptor y su sección de distribución para todas las cargas que deseamos suministrar energía eléctrica. En el siguiente punto es algo de lo que vemos más común en la parte de electroductos. Prácticamente el electroducto nace por necesidades de distribución y es donde requerimos un sinnúmero de salidas originado desde el tablero autosoportado de la subestación hasta uno o varios puntos dentro de nuestra instalación. Como podemos ver en las imágenes del lado derecho, tenemos 3 de ellas que ejemplifican claramente este tipo de soluciones, sobre todo muy aplicado a la parte de fábricas, donde requerimos servicios tales como alumbrado, distribución de contactos, motores, máquinas, etcétera. Como podemos apreciar, esta necesidad que tiene la parte de fabricación o la parte de manufactura es que el movimiento de las cargas o la adición de las mismas sea de manera rápida y sencilla, a diferencia de lo que venimos manejando con nuestras instalaciones tradicionales, donde colocamos cables ya sean monoconductores o del tipo MC, es decir, armados. De forma muy similar, pasamos a lo que son las verticales para edificios de gran altura. Otra aplicación que venimos trabajando últimamente para este tipo de edificaciones, donde las longitudes desde el punto de suministro hasta cada uno de los niveles o al último nivel de la torre, pues demandan, aparte de una capacidad de conducción, demandan que la parte de pérdidas sea lo más baja posible, a fin de eficientar la parte de la distribución en baja tensión. Aquí lo que podemos ver en este tipo de tipologías es que desde un sótano, donde tengamos ubicada la subestación, por citar un ejemplo, partamos con una o varias trayectorias, dependiendo las necesidades del conjunto, para poder hacer la distribución a cada uno de los entrepisos o niveles, donde el usuario, por medio de las cajas de derivación, como se puede apreciar en la imagen superior derecha, puedan conectarse y de esa forma
tener su suministro eléctrico de acuerdo a sus necesidades. En este tipo de aplicaciones podemos tener combinaciones de tramos de distribución, como se puede ver en la parte de la caja, o incluso también tramos de alimentación, tramos totalmente ciegos, que comúnmente los vemos en aplicaciones de torres, donde en la parte baja de la torre tenemos centro comercial o algunos servicios, donde estos usuarios se conectan de manera separada o dividida a este tipo de soluciones, y en esa sección el cliente nos hace referencia a que esos tramos sean totalmente ciegos a fin de evitar colgar cargas que ellos no requieran en esos puntos. De esta manera, a través de estos 4 ejemplos o tipologías, podemos observar las aplicaciones que comúnmente podemos ver en este tipo de soluciones de electroductos para nuestros sistemas de distribución o alimentación en baja tensión. Dicho lo siguiente, vamos a pasar a cómo seleccionarlo. Esta parte de la selección ha sido una pregunta que en ocasiones pasadas algunos usuarios, cuando podíamos visitar previo a la pandemia, nos hacían hincapié de cómo seleccionarlo o cuáles eran los criterios o pasos a seguir para una selección. Habitualmente nosotros seleccionamos cables, pues en el caso del electroducto, digamos, es una selección muy parecida o similar. Es algo que realmente es sencillo, haciendo uso obviamente de las tablas técnicas que tenemos dentro de nuestros catálogos. Y para poder hacer una selección vamos a mostrar en esta ocasión un ejemplo para este tipo de selecciones. Y bueno, uno de los criterios, el primero es por la capacidad de conducción. En este caso, nosotros tenemos que definir qué capacidad de conducción debe de tener nuestro electroducto, ya sea que esté asociado aquí a la capacidad del transformador, como lo podemos ver en nuestra imagen, o también si va a salir de lo que es un generador, como podemos ver en la parte superior derecha en la imagen que presentamos, o igual puede salir de un panel de distribución de un tablero o incluso de un interruptor principal. Es decir, en el caso del panel de distribución, si va a fungir como un sistema derivado de ese tablero, pues sería de acuerdo a la capacidad nominal del interruptor, o si va a ser por medio de un interruptor general, como podemos ver en la imagen inferior derecha, donde tenemos un electro de acuerdo a su capacidad de electro. O lo que hacemos clásicamente, tenemos nuestro censo de cargas o nuestros cuadros de cargas, y el cuadro de cargas es el que va a regir cuánto es el flujo de corriente que requiere que se soporte en la barra para poder distribuir a ese grupo de cargas. Como podemos observar, es algo similar a lo que hacemos con los conductores. Simplemente vemos la necesidad de flujo para poder ofrecer un conductor que sea capaz de llevar y conducir todo este flujo eléctrico a través de él. Dicho esto, vamos a dar un breve repaso a lo que es la oferta que tenemos en la parte de electroducto Zucchini. Ya en previas pláticas hemos dado un poco de este contexto o contenido de lo que es nuestra oferta de electroducto para el mercado mexicano. Y bueno, tenemos capacidades que van desde los 25 amperes en la parte cobre hasta los 6300, y como capacidad máxima en la parte aluminio ofertamos 5000 amperes. Como podemos apreciar en el gráfico o en el esquemático que presentamos, tenemos la familia LV Plus, TS, MS, MR y SCP. Estas familias tienen grados de protección que van desde un IP20 hasta un IP65, con algunos accesorios que permiten dar esta capacidad. Es decir, todas estas familias antes citadas son para aplicaciones del tipo interior. Si nuestra necesidad es una instalación del tipo exterior, podemos ofertar la familia RCP con un grado de protección IP68. La única diferencia que tenemos con el RCP versus las demás familias es que el RCP es única y exclusivamente para servicios de alimentación. Es decir, en el trayecto de la línea no vamos a tener ventanas de derivación para poder conectar una o más cargas sobre su trayecto. Dicho lo anterior, vamos a pasar a lo que es el ejemplo. En el caso de este ejemplo que mostramos a continuación, tenemos esta necesidad de conducción. Aquí nos dicen que necesitamos 1600 amperes de corriente de operación. Es un alimentador
con una longitud de un punto a otro de 100 metros. Su tensión de operación va a ser a 400 volts de corriente alterna. Va a ser instalado al interior una temperatura ambiente promedio de 43 grados. Y con estos simples datos, de una forma muy similar a lo que hacemos con los cables o los conductores convencionales, nos vamos a nuestra tabla técnica y podemos ver que en la oferta SCP tenemos la capacidad de 1600 amperes de corriente nominal y en este caso seleccionamos la opción de fabricación en aluminio, lo cual nos representa también un costo mucho más módico respecto a lo que sería la versión del cobre. Entonces, como podemos observar, el primer criterio es de acuerdo a la parte de la capacidad de conducción que debe de soportar la barra. El dato normalmente nos los proporciona ya sea la capacidad del transformador o simplemente los cuadros de cargas que nosotros vamos a suministrar o la parte de proyecto suministra de acuerdo al censo o levantamiento que se tenga de todo el conjunto. Ahora, el siguiente paso sería validar o verificar la caída de tensión. De manera similar a los conductores tradicionales, es decir, a los cables, los electroductos deben de someterse a este tipo de cálculo. Recordemos bien que en este aspecto la norma oficial mexicana, la NOM 001C de 2012, nos hace referencia que las pérdidas máximas permisibles en nuestros sistemas de baja tensión deben ser menores al 5%. ¿De qué punto a qué punto? Desde lo que sería nuestra fuente hasta la carga más remota. En el caso de este ejemplo, vamos a ver realmente cuál va a ser la caída de tensión, en este caso, desde el punto de conexión de nuestra trayectoria hasta el punto de entrega de todo el flujo eléctrico para el que está solicitando el ejemplo. Aquí cabe mencionar que cuando tengamos casos donde sea distribución, nuestra solución, es decir, vamos a ir de una caja hacia la carga final por medio de cables, habría que complementar esta caída calculada en la parte del electroducto, sumarle la pérdida del conductor que va de la caja de derivación hasta la carga más remota, ya sea que vaya directamente una carga o pase a través de un tablero de distribución de alumbrado y contactos y posteriormente de ahí a la carga más lejana de la fuente y hacer la sumatoria correspondiente, claro. Y bueno, en el caso de caída de tensión, de manera similar a lo que veníamos platicando en los conductores habituales, tenemos esta fórmula y vamos a explicar brevemente la parte de lo que es la fórmula, a qué se refiere cada uno de los datos que nos pide. IB se refiere a la corriente que suministra el electroducto. En este caso sabemos ya nuestra corriente que debe de suministrar dicha solución. La tensión de alimentación o operación de nuestro electroducto, la longitud de la línea, o sea, la parte de la delta B en porcentaje se refiere a la caída de tensión. B es un factor de distribución de la corriente que lo vamos a ver en la siguiente imagen o diapositiva. Vamos a explicar a qué se refiere ese factor. Y K es el coeficiente reportado en la tabla que corresponde al coseno de phi. Y esta tabla también la vamos a ver en las siguientes gráficas y también vienen en la parte de nuestro catálogo de electroductos. Y bueno, vamos a ver primero la parte del factor B. Aquí podemos ver que hay 5 casos. El primer caso se refiere a lo que es el suministro en un punto de la línea y la entrega de todo lo que es ese flujo al final o al otro extremo de la línea. En el segundo caso, cuando el factor B es igual a 1/2, nos habla de que en un punto suministramos o en un extremo suministramos a la línea y tenemos cargas distribuidas de manera uniforme hacia distintos puntos donde vamos a estar dejando flujo eléctrico. En el caso de un cuarto, es donde tenemos suministro en ambos extremos de la línea y tenemos una carga uniformemente distribuida. Y si así vamos viendo los demás textos, en la parte 1/4 también aplica cuando tenemos la parte de alimentación central en la trayectoria y cargas en ambos extremos. En el caso de un octavo sería la parte de la alimentación central y cargas uniformemente distribuidas a lo largo de esa línea. Para nuestro caso en específico, como decíamos al inicio, lo único que se requiere es un alimentador, es decir, vamos a suministrar en un extremo de la línea y al otro extremo vamos a dejar todo el flujo para la parte de la carga a suministrar, es decir,
esos 1600 amperes que requiere o demanda nuestra carga para este ejemplo que estamos proponiendo el día de hoy. Y bueno, sustituyendo los valores, tenemos que IB vendría siendo igual a 1600 amperes, el factor B, como lo acabamos de aclarar, se refiere a un alimentador, el factor K es igual a 37,3, es decir, si el coseno de phi es igual a 0.9, que normalmente estamos nosotros diseñando con ese factor de potencia en lo que son nuestras instalaciones como valor mínimo aceptable, tenemos que si interpolamos el renglón del coseno de phi igual a 0.9 y 1600 en la capacidad, tenemos el dato de 37,3, la longitud desde 100 metros y la tensión de operación es de 400 volts. Al sustituir todos estos valores dentro de lo que es nuestra fórmula y hacer los cálculos correspondientes, encontramos que para el caso de este alimentador tendremos una pérdida de extremo a extremo en calidad de tensión de 1,5%. Y bueno, hasta aquí, teniendo estos dos criterios, donde tenemos la parte de conducción, la solución que nosotros elegimos, que es un SCP de 1600, cumple en cuanto a la capacidad de conducción. Hasta el momento no está rebasando el 5% de caída de tensión dentro de lo que es el sistema, para lo que estamos validando. Nos faltaría, obviamente, un punto más. En la parte de este punto, si hacemos una analogía o una comparativa con la parte de lo que serían los conductores, recordemos que en las tablas 310-16 y -15 de nuestra norma, la NOM 001CD, la 2012, vienen las capacidades de conducción de cada uno de los conductores, de acuerdo al calibre, pero también en la parte baja de las tablas nos viene factores de corrección por temperatura. En el caso de los conductores que habitualmente usamos, sabemos que están probados para una temperatura promedio de 30 grados centígrados. En el caso de nuestras barras, la declaratoria que tenemos y que están probados es a 40 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la tabla que mostramos del lado derecho, quiere decir que para todas las temperaturas que no sobrepasen los 40 o incluso las inferiores a 40, nuestro factor KT o de corrección por temperatura lo vamos a tomar como valor unitario. Solo si el caso de nuestra necesidad requiriese temperaturas de 41, 42 o temperaturas por arriba de este valor, tendremos que hacer el ajuste correspondiente, como lo podemos apreciar en la tabla. Para el caso de 45 grados, ya su capacidad por temperatura de conducción ya no es de valor 1, ya es de valor 0.975, es decir, es inferior. Como les comentaba hace rato, en la parte de los cables o los conductores vemos este mismo tipo de factores de corrección, donde podemos apreciar que a 30 grados se mantiene el valor de la unidad y posterior a los 30 grados tenemos valores inferiores a la unidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de verificar que efectivamente la barra a la temperatura a la que la vamos a someter en ambiente realmente soporte lo que estamos esperando. En este caso, I subíndice Z es la corriente corregida por temperatura y está dada en amperes. El dato de I subíndice Z0 se refiere a la corriente del electroducto a la temperatura de 40 grados y el factor KT se refiere al factor de corrección. Y bueno, dicho lo siguiente, vamos a proceder a verificar si nuestra solución realmente cumple. Vemos que en el caso de lo que es el valor I subíndice Z0 de 1600 amperes, que es nuestra corriente nominal a 40 grados, lo sustituimos. Como mencionábamos al inicio del ejemplo, la temperatura del lugar es de 43 grados, por tanto rebasa su capacidad de los 40, entonces el factor KT es de 0.975. Si nosotros multiplicamos 1600 por 0.975, obtenemos que la barra a esa temperatura va a soportar solamente 1560 amperes. Volviendo al ejemplo, vemos lo siguiente a manera de resumen. Y como primer punto encontramos lo siguiente. De acuerdo a la capacidad nominal, seleccionamos un SCP de 1600 amperes fabricado en aluminio.
porque nos cumplía la capacidad que requería el cliente, 1600 amperes. Conforme la caída de tensión, validamos que el valor de 1,5% está dentro de lo que es el valor del 5% que nos pide cumplir en la parte normativa. Pero, debido a las condiciones climáticas del lugar, vemos que la opción de 1600 amperes queda corta respecto a la capacidad y necesidades de nuestro proyecto. Por tanto, de una forma muy similar a lo que hacemos con los conductores de manera habitual, pues tenemos que escalar la solución al nivel inmediato superior, que en este caso, siguiendo la misma necesidad de tipología, sería seleccionar un electroducto de la familia SCP de 2000 amperes, que es el inmediato superior, y fabricado en aluminio para poder seguir manteniendo la parte de un precio por el tipo de material de conducción mucho más módico que con la parte de el cobre. Y bueno, hasta aquí pudimos ver de manera muy simple o sencilla en este ejemplo, donde expusimos un alimentador, la parte de cómo seleccionar nuestro electroducto para este caso. Vamos a pasar a la parte de diseño. Vamos a mostrar un video un poco gráfico donde podemos ver el diseño del electroducto dentro de lo que es nuestra plataforma o software de diseño propio de nuestra marca Zucchini, que pertenece al Grupo Legrand. Una vez que nosotros ya tenemos qué capacidad vamos a requerir en cuanto a la barra, qué familia y qué material, que es lo que ya definimos en los pasos anteriores, vamos a proceder a la parte de diseño. Y como les comentaba, nuestra herramienta que tenemos para diseñar se llama PCZ en su versión 5, por eso es PCZ 5, y es un software desarrollado por Grupo Legrand, el cual va a generar toda la información respecto al electroducto que nosotros tracemos y diseñemos dentro de esta plataforma. Y no solamente eso, sino también nos puede dar los planos, ya que es totalmente compatible con plataformas como AutoCAD o Revit, y podemos incluso importar información, que en este caso la información que vamos a importar del AutoCAD es una polilínea en 3D dimensionada en milímetros, y una vez que la importamos dentro del programa, nosotros vamos a definir la familia que seleccionamos previamente, que en este caso sería un SCP de 2000 amperes, fabricado en aluminio, colocar los accesorios que necesitamos, llámese bridas, cajas de alimentación, la parte de tramos feeder o tramos ciegos, tramos plug-in, es decir, con ventanas, etcétera, y otros más accesorios. Una vez que nosotros tengamos prácticamente ya diseñada nuestra trayectoria o grupo de trayectorias, como podemos ver en las imágenes del lado derecho que estamos mostrando, podemos hacer una exportación a lo que es el AutoCAD, al plano de donde nació todo nuestro trazo original. ¿Y esto en qué nos va a beneficiar? Que las coordenadas o el punto de referencia que nosotros demos del trazo de la polilínea se va a respetar en todo momento al hacer las exportaciones de nuestro programa hacia el AutoCAD. Y también podemos hacer una exportación a programas como es el Revit, y también podemos tener el explosionado de todos los insumos en la parte de lo que es Excel. Y bueno, vamos a pasar a ver el video. Es un video breve donde podemos ver de manera rápida este proceso. Como podemos observar, aquí se va a hacer la importación de la polilínea. Nos pide la coordenada, origen, la polilínea a importar. Empezamos a colocar accesorios en la oferta que estamos trabajando, como son tramos plug-in, cajas de derivación. Vamos a hacer la exportación hacia el trazo de donde nació originalmente nuestra trayectoria, es decir, se va a montar sobre la polilínea que representa el eje del trazo de toda esa trayectoria. Y lo que nos está haciendo ahí es exportar los bloques de cada una de las piezas con su marcación con que va a venir de fábrica y su acotamiento de cada una de ellas. Las cotas expresadas están en milímetros.
También podemos exportar el listado de materiales, como podemos ver en la opción que presentamos. Y esto va a ayudar mucho al personal que esté ejecutando en campo, el tener esta información a la mano para proceder a lo que es el armado de la trayectoria. Y bueno, dedicándole un poco de tiempo, podemos ya incluso tener presentaciones de nuestros planos, ya sea en cortes o en isométricos, vistas en planta, y pues proceder a hacer la impresión de los planos, que en este caso vamos a hacer un ejemplo solamente de una impresión en un PDF. Y ahí podemos ver toda la información que nos genera el programa, totalmente compatible con nuestra plataforma de AutoCAD. Y vamos a proceder a lo que es la exportación en Revit. El primer paso es que hace una exportación AutoCAD. Y teniendo nuestro Revit abierto y un template que ya tiene lo que es el programa, ejecutamos la macro que tiene cargada y nos va a exportar el mismo dibujo a esta plataforma. Bueno, como podemos observar, realmente el programa es totalmente amigable, es un programa realmente muy gráfico y pues bueno, la parte, si alguien se interesa por la parte de las licencias, pues bueno, es necesario que se acerquen a la parte comercial que corresponda a su zona donde ustedes se estén ubicando. Y bueno, de mi parte es todo. Agradezco el momento que nos brindaron de su atención. Espero que la información que hemos presentado el día de hoy les sea de utilidad y pues dejo el lugar a mi compañero. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, requieren algún proyecto, también por las redes nos pueden contactar. Y sobre todo para que se enteren de futuros eventos y lanzamientos, información de productos, etcétera. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Nos vemos en el siguiente. Viticino.